tal? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Un gusto hoy estar acá. Tenemos grandes noticias para nuestra comunidad. Antes de empezar a nombrar las nuevas actividades y nuevas fases que vamos a transitar a partir de que termine esta conferencia de prensa, algunas consideraciones generales. Es bueno en este momento recordar que vivimos en un Estado de Derecho, que vivimos en una democracia donde cada obligación, ¿sí? Mejor dicho, cada derecho contrae una obligación. Y hoy, en esta situación que estamos viviendo los nuevejulienses, los bonaerenses, los argentinos, todo el mundo en general, esta situación tiene que ser hay que ejercerla con la máxima responsabilidad posible, más que nunca. Cada derecho que hoy estamos logrando, necesitamos la obligación ciudadana que así lo acompañe, porque si no estos derechos se van a caer, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca, a partir de dentro de una hora, esta obligación que tenemos todos los ciudadanos hay que ejercerla con la máxima responsabilidad posible. Porque hoy nuestra situación particular en el Partido 9 de Julio cambia en esta situación de pandemia que está viviendo el mundo. ¿En qué cambia? Gracias a Dios, por la cantidad de casos que hemos tenido y por las ausencias de casos que hemos tenido en los últimos días, hemos pasado de lo que se denomina fase 4 a fase 5. ¿Y qué significa esto de las fases? Sobre todo hay una gran diferenciación independientemente de las actividades. La máxima diferenciación es que se termina la cuarentena en la ciudad de 9 de julio para pasar a una fase que se llama distanciamiento social. También es obligatorio, también es con máxima responsabilidad. Por eso hablamos de las obligaciones como ciudadanos, ¿no? Hoy la cuarentena, a partir de, como decía, dentro de una hora, se termina en la ciudad de 9 de julio y entramos en esta fase que se llama distanciamiento social, obligatorio. ¿Qué conlleva? Conlleva que con la cuarentena una persona se podía trasladar siempre a mercados de la proximidad, a salir solamente en las condiciones de máxima necesidad, y hoy eso cambia para que un ciudadano pueda transitar libremente por la ciudad y realizar todas las actividades que quiera, pero siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social, el tapaboca, ¿sí? Y mantener de lo más posible las manos limpias o con alcohol en gel o con lavado de manos con jabón. Esta pandemia nos está dando esta ventana, esta posibilidad de tratar de normalizar de a poquito la vida normal que tanto extrañamos y que hace 90 días que por esta pandemia ha sido interrumpida. Tenemos que ser muy conscientes de esto y tenemos que actuar con muchísima responsabilidad en este sentido. Porque esto no es para siempre, esto es provisorio, esto es hasta que aparezca el primer caso positivo en nuestra comunidad, y ahí automáticamente vamos a pasar a fase 4, o fase 3, o fase 2, o fase 1, lo que disponga la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, es una máxima responsabilidad de todos los ciudadanos de extremar los cuidados y manejarse con la máxima responsabilidad social posible. Y esto tiene que ver con, gracias a Dios no tenemos el virus comunitario, por eso pasamos a fase 5, y que la única forma de que ingrese un virus comunitario es que ingrese una persona que esté infectada y que no sea 9 de juliense. Por eso tratamos todos los días de extremar los medidas de seguridad, de control en los accesos, pero necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos, si viene un familiar de afuera, tratar de que no venga, de que si uno tiene la necesidad efectiva de verlos, de hablar, para eso hay tecnología que se pueda realizar. Por eso les pedimos a todos los proveedores que ingresan a la ciudad, pero toda la gente que ingresan es porque le están vendiendo a alguien
que esos proveedores que lo reciban, que actúen con la máxima conciencia, buscando siempre distanciamiento social, tomando todas las medidas precautorias que se puedan, ¿sí? Y tratar de mantener esta ventana y que todos los días transcurran sin casos positivos. Así que necesitamos, sí o sí, el esfuerzo y el acompañamiento de todos los ciudadanos nuevejulienses para lograr mantener esta fase 5. Una vez dicho esto, ¿qué significa fase 5? Significa, bueno, lo que es distanciamiento social, que lo acabo de mencionar, y ahora hablando de actividades, ¿cuáles son las nuevas actividades que se empiezan a trabajar? Es toda la que venimos trabajando hasta ahora, o sea, todo el statu quo que hasta ahora hoy tenemos se mantiene, y se agregan 3 hechos quizás los más relevantes, que son bares y restaurantes, todo lo que tenga que ver con deporte al aire libre, individual o con distanciamiento de hasta 10 metros entre una persona y la otra, y todo lo que tenga que ver con reuniones sociales hasta 10 personas. Eso básicamente son los nuevos protocolos que nos envió la provincia de Buenos Aires. Hoy ¿cómo se venía trabajando? Las municipalidades generaban protocolos de actividad, la enviaban a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires autorizaba o no autorizaba. Eso nos ha pasado con muchas actividades que han sido autorizadas y otras no. En esta fase 5, directamente la provincia manda los protocolos, nosotros tenemos que ser garantes de que esos protocolos se cumplen. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos es una ley, actúa como una ley. Si una actividad o si una actividad no está cumpliendo un protocolo, es porque está incumpliendo una ley. Y para eso va a tener unas consecuencias en lo que es el fuero legal, en la justicia, y desde la municipalidad se va a actuar de una manera muy drástica, que eso va a ser la clausura automáticamente del comercio o la actividad que no está ejerciendo el protocolo debidamente. Porque el protocolo no es una forma de actuar, sino que es una ley en definitiva. Hay actividades que todavía no han sido reglamentadas en esta fase 5. Lo que te dice la provincia de Buenos Aires es las actividades que no están enunciadas, envían nuevamente los protocolos, y es lo que hemos estado haciendo con algunas actividades que todavía no han sido taxativamente enunciadas, esperando a ver qué es lo que nos responden. Son obviamente mismas actividades que habíamos enviado en fase 4, que nos habían dicho que no. Ahora que como estamos en fase 5, las estamos enviando a ver qué es lo que nos están respondiendo por sí o por no. Entonces, básicamente, bueno, bares y restaurantes. Ahora, tanto Martín Seijo, que es mi secretario de Hacienda, que dentro de su secretaría depende todo lo que es actividades económicas, y Juanchi Bonano, que es mi asesor legal, van a dar un poco más de detalle de cuáles son este tipo de actividades, cuáles son los protocolos a nivel general. Para todas aquellas actividades o todas aquellas personas que tengan un comercio, que tengan este tipo de actividades, pueden bajar los protocolos desde la página oficial, donde dice exclusivamente cómo se están actuando, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que realizar, qué tipo de cambio tienen que realizar en su comercio para poder funcionar, ¿sí? Está todo lo autorizado, está en la página oficial de la Municipalidad del 9 de Julio, para que cualquiera lo pueda bajar y lo pueda actuar. Independientemente de eso, en lo que respecta a bares y restaurantes, estamos trabajando desde esta semana hemos formado 3 grupos de bromatología que están asesorando a los diferentes restaurantes y bares para adecuar la forma de sus locales para que puedan funcionar. Hoy, gracias a Dios, hay muchos en la ciudad de 9 de julio. Sí, los que no se llegan para esta semana irán para este fin de semana o la semana que viene, pero todos los protocolos están subidos en la página, son muy claros, son muy sencillos, son fáciles de interpretar. Entonces, bueno, en ese sentido, si bromatología todavía no llegó, aplicando esos protocolos no deberíamos tener problemas. Ahora, para
dejar la palabra a mis funcionarios, repetir, fundamental tener esta conciencia social para que esto tenga vigencia, para que esto podamos seguir manteniéndolo la mayor cantidad de tiempo posible, y una máxima recomendación a lo que es el encuentro social, que es hasta 10 personas. El domingo es el Día del Padre, el domingo es un día especial para todos nosotros, no solamente a los que tenemos padres, o aquellos que todavía tienen la suerte de tener abuelos, o aquellos que han tenido la desgracia de que hoy no lo tienen. Pero bueno, es un día especial el domingo, de recuerdo, de encuentro, generalmente, obviamente, históricamente de juntada. Es extremar las medidas de seguridad, es extremar todo lo que tenga que ver con el encuentro, ¿sí? Es cuidarnos entre todos. Si no nos cuidamos entre todos, es muy difícil poder seguir manteniendo esta fase 5, que recuerdo, primer caso positivo que tengamos en la localidad, automáticamente la provincia nos baja en fase 4, fase 3, fase 2, y la verdad no queremos que lo que nos pase como le ha pasado a Olavarría, que hoy lamentablemente tiene 98 casos positivos, o en Junín, que se actuó rápidamente y quedaron en 3 casos positivos, pero han retrocedido en las fases. Así que por eso todos tenemos una cuota de responsabilidad, una cuota de obligación que hay que ejercerla en la máxima expresión. Ahora sí, no sé si Juanchi, después Martín, para aclarar un poquitito lo que tenga que ver con protocolos. Bien, buenos días. Ampliando un poco lo que dijo el intendente, se firmó hace unos minutos el decreto 811, que es el que oficialmente incorpora a 9 de julio en lo que es la fase 5. El sistema de fases, una explicación muy breve, es un sistema que implementó la provincia de Buenos Aires para diferenciar municipios de acuerdo a las características y la cantidad de casos o contagios que hay en los últimos 21 días. Y todos los lunes el Ministerio de Gabinete, la Jefatura de Gabinete de la provincia actualiza las fases en las que está cada municipio, con lo cual nosotros todos los lunes vamos a tener novedades al respecto. Como les decía, se firmó este decreto 811, que sus principales o sus puntos destacados son las nuevas actividades, que son los locales y bares, independientemente de que después el secretario de Hacienda va a informar sobre la fiscalización. Es la actividad deportiva al aire libre, las actividades sociales, con una reunión máxima de hasta 10 personas o una ocupación de hasta el 50% del lugar, actividades artísticas y culturales, también con un máximo de hasta 10 personas. Algo muy relevante también es que, atento a esta medida de distanciamiento social, se modifican los horarios de estas nuevas actividades y de todas las anteriores, el cual va a quedar comprendido entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche, y que también se elimina lo que es el permiso de circulación a nivel local. Esta nueva medida de distanciamiento social permite circular libremente a todos los ciudadanos dentro de cada partido, no así con otras jurisdicciones. Esto lo dice el decreto de Nación y también lo recepciona provincia, con lo cual dentro de la localidad van a poder moverse tranquilamente, pero ya yendo a otras localidades, independientemente de que estén en fase 5, van a necesitar los permisos de circulación. Por último, el espíritu del decreto de Nación y de provincia, y reiterando lo que dijo el intendente, para lograr estas aperturas paulatinas y esta vuelta a la normalidad de manera paulatina son muy importantes, y siempre se hace énfasis en las reglas de conducta para las personas, en lo que es el distanciamiento social, distancias de 2 metros entre cada persona, permanente higienización de manos, vías respiratorias, superficies, ventilación de lugares, y el estricto cumplimiento de los protocolos por parte de las nuevas actividades o las que de alguna manera puedan aglomerar o reunir a mucha gente. También el decreto de Nación y el de provincia recuerda, recomienda, y también es algo nuestro del municipio, sostener de que las personas mayores de 60 años y grupos de riesgo
traten de no realizar las actividades, las nuevas, a menos que sea estrictamente necesario, y también se mantiene vigente la dispensa de asistir a los lugares de trabajo de estas personas, esto es más para los empleadores, pero sigue manteniéndose la dispensa de las personas mayores de 60 años y grupos de riesgo. En lo que son las particularidades de los protocolos, por ahí va a ampliar un poquito más el secretario de Hacienda. Hola, buen día. Bueno, respecto a la flexibilización de lo que es actividades deportivas, se permiten las actividades individuales sin contacto, respetando una distancia mínima de 10 metros, lo cual hace referencia o tabula o encasilla que la actividad tiene que ser individual, no de roce ni contacto. Y bueno, eso es lo que aplica a lo que es en lugares abiertos. Después, las reuniones sociales son permitidas hasta 10 personas, como indicó el intendente. Hay que respetar en lugares cerrados una capacidad del 50% de lo que da el ambiente, respetando una distancia de 2,25 metros cuadrados. Y por otra parte, bueno, en lo que sería gastronomía, que es un poco lo más crítico hoy en día a respetar, se pide la conciencia y quizá la participación activa del propietario del lugar en lugares donde por ahí hay gerentes o otras estructuras para permitir que todo se cumpla. Como bien se indicó, esto se ve como una oportunidad, ya que a la economía local le permite prácticamente el 95 o casi 98% de la apertura, y bueno, creo que hay que aprovecharla y por lo tanto la conciencia individual y la sumatoria de la conciencia individual lleva y la responsabilidad inclusive a que no volvamos para atrás, que sería la situación que nadie quiere. En lo que respecta, bueno, al protocolo de gastronomía, que está disponible en la web desde hoy temprano, lo que establece es que hay un par de anexos formales a cumplir, que es registro de clientes, registros de empleados, como así también la capacidad máxima de concurrentes por mesa, que es hasta 4, salvo que vayan familiares, que se permite el grupo familiar primario, que es lo que respecta a la familia y los abuelos de los niños, por así hacerlo simple. Por otro lado, bueno, la presencia en todos los lugares de alcohol en gel y todo lo que sería elementos de limpieza y de higiene personal y general, y lo que se optó por otorgar los permisos o los turnos o las reservas previo a la concurrencia al lugar. Eso ayuda a que de turno a turno se permita la desinfección y que se pueda cumplir el protocolo con seguridad. Y por otro lado, es bueno aclarar también que de turno a turno, si es necesario esperar, la espera se debe realizar afuera del local o del establecimiento y no en el interior. ¿Eso quiere decir que se van a habilitar, que ya pueden empezar a trabajar, por ejemplo, algunos salones donde se hacen fiestas? O si tenemos una reunión de hasta 10 personas, hay que hacerla en los domicilios particulares. Y la realidad es que si se habilita un salón de fiestas se podría, pero la máxima concurrencia es 10 personas. Creo que no le darían los costos al titular de la actividad para hacer la apertura, pero bueno. Secretario. Perdón, en ese sentido. Lo que la normativa dice es, lo que es metro cuadrado por superficie es para lo que es bares y restaurantes, ¿sí? Todo lo demás actividades es hasta 10 personas. 10 personas si cumplen con la superficie. Ahí tenemos dos variables, ¿sí? Si la superficie entre distanciamiento social da para 10 personas, es hasta 10 personas. Si la superficie no permite hasta 10 personas, es hasta menos 10 personas. Supongamos que hay un local que se puede alquilar para festejar un cumpleaños hasta 10 personas, pero ese local
tiene una superficie, supongamos, de 14 metros cuadrados, van a ser 6 personas, porque son 2 metros por 25. ¿Sí? Entonces no es 10 personas independientemente en donde estemos. Tiene que ver con lo que es la superficie cuadrada. ¿Sí? Para lo demás, no tiene que ver con la cantidad de 10 personas, es exclusivo para lo que tenga que ver con bares y restaurantes, que es por superficie cuadrada. Intendente, dos preguntas. La primera, ¿los horarios siguen tal como están o varían, digo, por el tema de bares y restaurantes? Eso por un lado. Y por otro lado, en materia de deportes, ¿qué deportes están incluidos como individuales? Mira, lo que es el horario, como lo mencionó recién, creo que el asesor legal, va a ser de 7 a 0 horas, ¿sí? A partir de las 0 horas se van a cerrar los comercios, obviamente con una dispenser de 15 minutos, sobre todo por lo que tenga que ver con bares y restaurantes, pero va a ser de 7 a 0 horas. Para todas las actividades, independientemente de esta actividad sí o no de esta actividad no, porque hemos salido de cuarentena, estamos en distanciamiento. Entonces va a ser de 7 horas a 0 horas. En lo que respecta a los deportes individuales, obviamente todos los deportes individuales de por sí, y después hay deportes, ¿sí? Que el deporte colectivo, para jugar como el deporte colectivo, como lo entendemos y lo sabemos, obviamente no se puede, porque es obviamente de contacto, todos los deportes por equipo. Lo que lo que es, supongamos, fútbol, si es fútbol, se hace exclusivamente, tenemos que verificar qué dice la Liga Local 9 Juliense, pero bueno, ya sabemos información algo de la AFA, eso con lo que respecta a lo que tenga que ver con fútbol. Con lo que respecta a lo que es de lo demás actividades, por ejemplo el tenis single, porque se puede respetar, todo lo que pueda hacer entrenamientos, depende de cómo lo puedan aplicar, ¿sí? Por eso vamos a suponer un entrenamiento de hockey, ¿sí? O un entrenamiento de otro tipo de actividad, que no esté registrada bajo una normativa como es la Liga de Fútbol, ¿sí? Si se pone en distanciamiento y se genera una práctica donde se pueda mantener un entrenamiento con distanciamiento, que es lo que exige la ley, se podrá hacer. Si lo que no se podrá hacer. Golf se puede. A ver, lo que me viene a la memoria en este momento es equitación, tiro, golf, tenis single, pelota paleta en forma cancha abierta, porque recordemos siempre deportes al aire libre, hasta 2 personas, ¿sí? Respetando el distanciamiento, y todos aquellos que crean que puedan realizar algún tipo de deporte verificando este tipo de actividad, se comunica al municipio, se comunica con la Secretaría de Deporte, aplica el protocolo, nosotros vemos si podemos autorizar o no tenemos autorización, si tenemos algún tipo de duda, verificamos con la provincia de Buenos Aires si se puede realizar o no se puede realizar, y después obviamente tenemos que actuar como poder de policía para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Intendente, 2 consideraciones. Una, tema de 10 personas, protocolo es ley, cómo se va a sancionar o cómo va a ser el seguimiento para el cumplimiento, y en el caso de reuniones familiares, también, cómo se va a hacer ese control, porque se van a poder ahora empezar a vincular hasta 10 personas si no se comprendió mal. No, bueno, por eso, Gustavo, en este sentido, cuando es a puertas cerradas, por eso le pedimos la conciencia y la responsabilidad, ¿sí? Si hay en un lugar donde se detecte y bajo denuncia, actuará obviamente la fuerza pública, que es la policía, va a ser la policía, donde se va a generar una causa federal. Recordemos, desde que hace 90 días más o menos que estamos en cuarentena, lamentablemente llevamos procesados más de 1.200 vecinos de 9 de julio por incumplimiento de cuarentena obligatoria y social. Es un número muy grande. O sea, hay una consecuencia. Y ya desde la Subsecretaría de Seguridad por Fiscalía ya llevamos más de 1.200 procesados, ¿sí? Y esperemos que esto no sea una escalada, porque necesitamos obviamente la responsabilidad de todos. Por eso hacemos hincapié en esto, que esto para que funcione tiene que ser la responsabilidad de todos.
Si hay algún grupo que no entiende la situación, obviamente va a actuar la policía comunal, donde se le va a actuar un incumplimiento. Intendente, la otra consideración. Algunas fuentes del Gran Buenos Aires han hecho mención que en el caso de haber algún desborde de camas en hospitales del AMBA, sobre todo región bonaerense, serían destinados a los hospitales bonaerenses. 9 de Julio tiene uno de ellos. ¿Ha sido consultado en ese sentido? ¿Tiene alguna consideración que formular? No, hay un convenio que a nosotros no nos ha llegado porque tenemos hospital provincial. Así que sé por intendentes que tienen hospitales municipales que hay un convenio que se está solicitando la firma de convenio para recibir enfermos de COVID en los hospitales municipales cuando las camas de lo que es el AMBA no apliquen. Nosotros, al tener hospital provincial, descontamos que se van a utilizar si el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires se agote o colapse en ese sentido, y es algo que al tener un hospital provincial no es una decisión municipal. Intendente, en cuanto al tema de la actividad física, hay inquietudes por parte de propietarios, gente que trabaja y al mismo tiempo los que concurrían a los gimnasios. ¿Cuál es el impedimento por el cual todavía no se incluye? Esto tiene que ver con la ley, el decreto provincial, se solicitó en su momento posibilidad de apertura con protocolo. ¿Cómo está la situación al respecto? La situación de los gimnasios es una situación bastante gris, porque dentro de lo que es el DNU es bastante, a nuestro entender, es bastante ambigua. Es una de las solicitudes que estamos esperando respuesta. Lo enviamos cuando éramos fase 4 y ha sido rechazado en fase 4. Lo volvimos ahora a reenviar, que estamos en fase 5. Hay muchos municipios que están en fase 5, que están autorizados, que el municipio lo ha autorizado. Lo hemos hablado con el gobernador y la ministra de Gobierno el día martes, que entendiendo y leyendo el DNU no es bastante ambiguo, que si realmente están prohibidos que hagan una corrección por parte de la provincia de Buenos Aires para hacerlo tácitamente, porque si no, como muchos municipios ya han abierto, y nosotros entendemos, leyendo el DNU, que estarían en condiciones de abrir, pero por eso le estamos enviando, lo hemos enviado a la provincia de Buenos Aires para que lo respondan cuanto antes. Nosotros tenemos un registro de los gimnasios. Hoy los gimnasios se pueden estar trabajando siempre con lo que tenga que ver con historia clínica para recuperación física. Entendemos la situación, obviamente, de los gimnasios y estamos esperando la resolución. Y si no hay una resolución por parte de la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que en el día lunes tomemos nuestra consideración, como lo han hecho en más de los 60-70% de los municipios que están en fase 5 habilitando, y lo más probable es que nosotros también adhiramos porque es extremadamente ambigua a nuestro entender, como lo 60% de los municipios que han habilitado en fase 5 los gimnasios, y además le estamos solicitando a la provincia de Buenos Aires ya desde hace un tiempo que sea más claro, y ante la ausencia de aclaratoria por parte de la provincia vamos a tomar nuestra consideración seguramente. Como es un mundo de actividad donde prácticamente lo tenemos todos registrados, llegado el momento, que seguramente vamos a esperar hasta el día lunes para ver si hay algún tipo de aclaratoria por la provincia de Buenos Aires, llegado el momento aplicaríamos nosotros protocolos y le informaremos a los gimnasios para que puedan trabajar protocolarmente como lo están haciendo el 60% de los 60-70% de los gimnasios de las municipalidades que están en fase 5. La verdad tenemos contacto con lo bueno de todo esto, que
Las relaciones intermunicipales están en su máxima expresión. Hablamos permanentemente con diferentes intendentes de cualquier tipo de color política que están aplicando diferentes actividades, y lo que también hemos puesto en manifiesto cuando tenemos ambigüedades con la provincia es de aplicar, y que tenemos las mismas consideraciones en los intendentes, es aplicar los mismos protocolos generalmente entre todos, como para tener una uniformidad de protocolo. Intendente, en lo que hace a espacios públicos, juegos, paseos, ¿cómo van está? van a seguir prohibidos, ¿sí? Es una recomendación que hace la provincia, que compartimos con la recomendación. Los espacios públicos tienen que ver exclusivamente con la reunión, ¿no?, social, y aunque hoy estamos en esta situación de distanciamiento social, creemos que es muy difícil que los chicos que utilizan los espacios públicos por naturaleza puedan hacer caso y entender la situación de que no se pueden juntar. Entonces, por eso decidimos seguir los espacios públicos cerrados. ¿Qué pasa con el autódromo? Si va a seguir abierto para las actividades, para que puedan ir a hacer deportes a ese lugar, o si están permitidos otros lugares. No, porque seguimos manteniendo los espacios públicos cerrados, vamos a seguir manteniendo el autódromo abierto. Obviamente estamos haciendo un análisis de lo que ha pasado, bueno, en estos días que hemos abierto el autódromo. Tenemos gracias a Dios, una alta afluencia de público durante lunes a viernes, aproximadamente 500 atletas que van diariamente a caminar, a correr o a andar en bicicleta. Nos gustaría que sea más, porque vemos que hay gente que están circulando en los accesos, que están prohibidos los accesos, pero los accesos están prohibidos no en esta pandemia, históricamente han sido prohibidos. Es una pelea que venimos haciendo es muy difícil con los usos y costumbres, ¿no? Pelear con los usos y costumbres, pero los accesos están prohibidos por ley de hace 1000 años, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando con esa gente que están corriendo en los accesos de que está el autódromo para hacerlo. Lo vamos a seguir manteniendo, vamos a ver vamos a seguir con esta práctica esta semana. La verdad que los fines de semana, de los 500 atletas que tenemos diariamente, se nos bajan a 100, así que vamos a seguir viendo cómo con deportes lo estamos evaluando, vamos a seguir y evaluando a ver cómo seguimos, pero el autódromo hoy en día va a seguir estando abierto como viene siendo. Bien, el hecho de, las planillas que están a disposición de la gente que entra en los comercios, en los kioscos y en todos lados, donde se dejan sus datos, el horario en el que fuiste, la dirección, el número de documento y el teléfono. Los comerciantes deben entregarlos en algún lado, los guardan ellos, un archivo. A ver, ¿de qué forma se maneja todos estos datos para poder ser utilizados en cualquier momento? Sí, la realidad que sigue siendo obligatorio, eso no cambió, y las nuevas actividades de por sí solas en sus anexos y demás establecen cuáles son el régimen de registro, y por un tema de necesidad o de que el virus avance y sea necesario, va el comerciante a requerimiento del Comité de Salud y del Ejecutivo debería remitirlo, porque hay un tema de confidencialidad nominativa de lo que es el registro. No hay que perder de vista ese tema, por lo cual es información muy propia del comerciante que tiene que remitir en caso de que por un tema de avance de COVID sea necesario. Intendente, de mi parte, la última pregunta. Recientemente se ha firmado un convenio de tinte financiero con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el alcance del mismo? Sí, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hemos recibido un convenio de 3.000 millones de pesos que ha girado la Nación a la provincia de Buenos Aires para hacer frente a la caída de coparticipación, ¿sí? Realmente se ha generado una caída de coparticipación que ronda entre el 30 y el 38% más o menos en los diferentes meses. Entonces esto es un paliativo a la caída de coparticipación que no alcanza, pero que sí ayuda y mucho,
para poder hacer frente sobre todo a lo que es pago de sueldos y en este mes tan particular que tenemos pago de aguinaldo. Son 3.000 millones de pesos que se han distribuido de dos maneras, 1.500 millones por CUD, ¿sí? Y 1.500 millones por ingresos, que es una fórmula que se ha puesto a funcionamiento en este momento, donde a los municipios del interior pierde un poco, ¿sí? Hubiéramos recibido más si se hubiera repartido los 3.000 por CUD, y eso que tenemos un índice de coparticipación bajo. Somos uno de los últimos de los 135 municipios, pero hubiéramos recibido un poco más. Pero bueno, no importa, lo importante acá es que bueno, es una ayuda financiera y económica muy importante para las cuentas públicas, y la verdad, bueno, obviamente agradecemos el esfuerzo de Nación y de la provincia de Buenos Aires por este esfuerzo para hacer frente sobre todo a los municipios para pagar sueldos y aguinaldo. Así que bueno, estamos muy contentos por esto. ¿Cómo? 10.200.000 pesos. 10.200.000 pesos para, a ver, tener, siempre es bueno para tener, a ver, índice de comparación, ¿no? Para saber a dónde estamos ubicados. Por ejemplo, Trenquelao, que es una ciudad muy parecida a la nuestra, recibió creo que 20 millones de pesos. Chacabuco recibió 18, 19 millones de pesos. Pegojó creo que recibió 16 millones de pesos. Nosotros recibimos ciudades parecidas, 10.200.000. Bueno, muchas gracias. La última, ¿sí? Para pagar sueldo y aguinaldo. Muchas gracias.